Sí, soy. Bueno, buenos días. Vamos a ver, mientras terminamos de dejar los 5 minutillos de cortesía para la gente que se le alargó un poco más la cosa anoche, pues bueno, voy a empezar a contar un poco y a presentarme. Bueno, soy Pablo López, vengo de IDEAP y bueno, vengo a hablaros un poco del tema de campos en Drupal. Como se ve un poco así en esta foto que he querido elegir un poco muy colorida y tal, en el fondo cualquier site Drupal en general, sobre todo ya a partir de Drupal 7 y ya en Drupal 8 todavía más, es un conjunto de campos. Campos que pueden ser de un tipo, de otro, de un color diferente, pero bueno, al final nuestras páginas, nuestros sites son campos. Unos campos encima de otros que representan la información que queremos mostrar. Perdón. Vale, ¿qué es Field API? Field API es la encargada de que todos los campos y custom y toda la información que tenemos asociadas a cualquier entidad se almacene, se edite, se muestre, cualquier cosa. Es la encargada de todo. Tenemos por defecto el comportamiento normal, pues nos lo almacena todo en nuestra base de datos, que es un MySQL, pero podemos editarlo y podemos personalizarlo todo lo que queramos. Field API, pues bueno, para los que ya somos más viejos en esto, pues viene del módulo CCK, que empezó en 4.7 hasta 6, pero bueno, al final, pues como era algo que todo el mundo tenía en su site, pues se metió en el core, como es lógico. Pues bueno, representa las propiedades de las entities, que es lo mismo, que en Drupal 7 es lo que se inventó para poder meter campos en todos los sitios, porque hasta Drupal 6 solo se podían meter campos en los nodos y entonces teníamos el problema de que al final todo eran nodos. A los términos de taxonomía, para poder añadirles campos, les asociábamos un nodo y entonces era term as node, user as node. Entonces al final todo tenía un nodo asociado, aunque no eran nodos. Entonces bueno, se creó esta capa de abstracción por las entities por encima para poder hacerlo mucho más usable. Utiliza Foam API para insertar los datos, pues lógico, ya que tenemos Foam API, pues para insertar los datos, y es muy extensible. Podemos crear nuevos tipos de campo, almacenar los campos en otros lugares diferentes de donde viene por defecto, etcétera. Terminología que vamos a utilizar a lo largo de esta pequeña charla. Bueno, pues una entity, como ya hemos visto, pues bueno, es esa capa de abstracción en la que tenemos cualquier tipo de contenido e información en nuestro site. Los bundles, que es digamos, si la entity es una clase base, pues sería una instancia extendida, pues bueno, para entendernos, pues los tipos de contenidos en los nodos, los artículos, las páginas o lo que nos queramos inventar. Los field types, que son pues, los tipos de campos, pues un campo numérico, un campo de fecha, un campo textual. El field storage, que es donde se almacena el campo. Normalmente si no hacemos nada, pues es nuestra base de datos MySQL que tenemos ahí, pero bueno, se puede tunear todo lo que queramos y tener pues una base de datos externa, un servicio en la nube, lo que queramos. Y los field instance, pues es nuestra instancia concreta del campo en cada bundle. Para verlo un poco más gráfico, pues bueno, aquí lo tenemos. Tenemos abajo, pues eso, un field type, color, almacenamos un color que, bueno, por convenio, pues lo almacenamos en formato hexadecimal, 6 números, con 6 dígitos. Luego tenemos dos tipos de contenido, que serían los bundles, los semáforos y las tazas, y cada uno de ellos tiene una instancia diferente del campo. Uno tiene el campo color del semáforo, el otro el color de la taza. No tenemos ningún problema. Se almacenan igual, se almacenan en el mismo sitio, pero significan cosas diferentes, porque cada uno de ellos pertenece a un bundle. Es un mismo tipo de campo, pero almacenan lo mismo, pero tienen comportamientos diferentes. El color de un semáforo, pues bueno, nos podemos jugar la vida con ello y con el color de una taza, pues no pasa nada. Y luego ya tenemos la entity. La entity pues es la propia instancia. Tenemos nuestro semáforo, que le asignamos un color, o nuestra taza, que le asignamos un color. Entonces, bueno, más o menos esto es un pequeño esquema de lo que hemos visto antes. ¿Cuáles son los componentes de Field API? Pues Field Types API, la primera de todas, pues es los tipos de
de pues eso, texto, fecha, una dirección, Field Language API, que es la que se encarga de hablar de gestionar los idiomas y como las traducciones de los campos, Field Info API, pues que nos retorna la información sobre los campos, pues la función Field Info Get Fields, que nos retorna un array con todos los fields que tenemos, etc. Field Attach API, que es la que se encarga de asociar los campos a las entities y en el momento pues, de generar los formularios, de enviar los formularios. Podemos ahí tunear también un poco para pues, en el momento que se almacena poder modificar. Field CRUD API, que es la que se encarga de realizar las acciones propias de CRUD. Por ejemplo, pues es la que cuando hacemos entity save, pues es la que lo traduce en un insert en la base de datos, pero lo podemos cambiar y si es lo queremos almacenar en otro sitio, pues le podemos decir en qué base de datos o en qué sitio. Y el field storage es en la que se define pues eso mismo, dónde queremos almacenar nuestros campos. Como esto es muy amplio, pues voy a hablar simplemente un poquito pues, de Field Types API y de Field Language API. Bueno, no sé, cualquier momento pues me comentéis cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, pero bueno, voy a explicar un poquito lo que va aquí. Field Types API, pues bueno, tiene tres componentes principales. Los Field Types, como ya hemos visto, pues en lo que se define el tipo de campo, el widget, que es el propio formulario en el que se insertan los campos para nuestra entity, y el formatter, que es la forma en lo que lo renderizamos. Podemos crear tanto field types, widgets y formatter como queramos y luego asociarlos entre ellos. Creamos un tipo de contenido, pues como hemos visto antes, color, y le podemos crear n visualizaciones a través de formatters o n formas de entrada a través de widget, pues con diferentes plugins de JavaScript, con el propio formulario de HTML5 de color, etc. Entonces, cuando queremos crear algo, pues bueno, tenemos para nuestros field types los diferentes hooks en Drupal 7, pues bueno, el hook field info en el que en un array le definimos todo lo que queremos, el hook field schema en el que definimos las columnas de base de datos, hook field is empty en el que decimos si está vacío o no a la hora de almacenarlo o no en la base de datos, y luego bueno, hay muchísimos otros hooks, pero bueno, pues el field validate, el field presave, el prepare translation, que son pues bueno, que los necesarios son los tres de arriba, pero bueno, siempre podemos hacer muchas más cosas. En cuanto a los widgets, pues lo mismo, tenemos un hook para definirlo con su información, un hook para su formulario de configuración, el propio formulario del widget en el que definimos los componentes y un montón de otros hooks. Tenemos el hook field widget formatter, el hook field widget formatter, que estos pues la verdad es que somos muy brutos y no los usamos nunca. Pero la verdad es que si queremos, por ejemplo, ir a editar el formulario de un widget en un nodo, muchas veces vamos ahí a lo bruto y hacemos un hook formatter de todo el nodo y metemos ahí mano. Pero bueno, si podemos hacerlo aquí, pues también es posible y si queremos solo ocuparnos del campo o añadirle un valor así, tunearle por defecto, pues bueno, de esta forma pues también lo podemos hacer y es un poquitín más limpio y nos metemos menos en lo que es la arquitectura. Y los formatters, pues bueno, lo mismo, lo definimos, un form settings, tiene un summary, bueno, en la pestañita típica de Manas display, pues bueno, la información que sale. Cuidado con esto porque si definimos el formulario pero no definimos el summary, en Drupal 7 no sale el maldito botón con la tuerca para configurarlo y hay veces que te vuelves un poco loco cuando lo estás programando y dices, ¿qué está pasando aquí? Que no sale nada. Esto en Drupal 8 lo han medio arreglado ahora hace poco, pero bueno, sigue ahí, hay que tener cuidado con esto. Prepare view, que es para traer cosas antes de la visualización, y el view, que es la propia visualización en sí misma. Luego hay un módulo bastante útil, Field Formatter Settings, que lo que hace es añade hooks para poder modificar tanto el settings from como el summary. Pero en Drupal 7 no está en el core, en D8 ya lo han metido en el core y bueno, pues este nos da, instalando ese módulo hay otros módulos auxiliares pues que nos dan, hay uno que se llama Max Length, que nos da el tema de máxima longitud mejor para los campos textuales, uno que se llama Multiple Limit, que pues por ejemplo pues si tenemos n instancias de nuestro campo, pues dice, solo quiero que me muestres la primera y la segunda, bueno, para esas cosas está bastante bien y lo podemos hacer con configuración sin meternos mucho en el tema. Pero bueno, ¿y para qué queremos todo esto?
Pues para que nos hace la vida más fácil. Utilizamos Drupal, queremos que funcione Drupal, queremos hacer algo que sea mantenible, que igual no, para nosotros lo podemos programar, pero también que sea algo que la gente que no sabe o que quien vaya a administrar la página sea capaz de utilizarlo y no sea necesario pues que cada vez que quiera modificar algo pues llame un programador. Porque, bueno, viendo ya problemas reales, tenemos un jefe, como siempre, que lo que nos pide es que mostremos la suma de todos los fill items como resultado. Es decir, tenemos un campo numérico con n instancias, imaginamos que metemos 7 números, y lo que queremos, en lugar de mostrarnos los 7 números casi por defecto, es que nos muestre el resultado de la suma. Entonces, podemos hacerlo de la forma fácil. Como lo primero que haces es que se te ocurre y dices, bueno, pues voy al Hook Node View y cojo ahí a pelo y machaco. Si mi tipo de contenido es página, cojo mi fill integer y lo itero ahí y lo sumo ahí a lo bruto y lo retorno. Y sí, esto funciona muy bien, no digo que no. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, mañana nuestro cliente o nuestro jefe lo que quiere es que lo hagamos para otro tipo de contenido? Además, no solo lo queremos en el page, queremos que lo haga también en los artículos. Pues él ya no lo puede hacer, o sea, nos tiene que llamar a nosotros o ser él capaz de llegar ahí y cambiar ese if y en vez de nodeTypePage, que sea nodeTypePage o nodeTypeArticle. O queremos que en lugar del fill integer lo haga con otro fill float. Pues esto no es mantenible. Funciona, pero no es mantenible. Entonces, siempre podemos hacerlo de la forma de fill API. ¿Cómo lo haría yo personalmente? Igual alguien que tenga más experiencia aquí pues dice que hay formas mejor, no digo que no, pero bueno, ¿cómo lo he planteado yo este problema? Vamos a crear un formatter. Un formatter que, bueno, lo que hace simplemente es el mismo el que mete la lógica y hace la suma, y luego ya la visualizamos. Entonces, simplemente, hook fill formatter info, definimos, le damos un nombre, una etiqueta, una descripción, y le decimos para qué tipos de campo. Número entero, número decimal y número float. Settings. No, de momento lo queremos muy básico, no vamos a meterle formularios ni nada en este caso. Y luego hacemos un hook fill formatter view. Ya lo tenemos. Hacemos lo mismo que hacíamos antes, lo iteramos y mostramos el array renderizable que muestra la suma. Exactamente lo mismo que hacíamos antes, pero lo hacemos a nivel de campo. ¿Qué ganamos con esto? Con 2 clics lo podemos meter en cualquier sitio. Con un copiar-pegar lo podemos cambiar a cualquier otro proyecto que tengamos. Nos ahorramos el hacer el trabajo 2 veces, porque lo que hacíamos antes, por un lado, utilizamos un formatter por defecto que ya hacía el pintado de los datos. Y luego, en el momento de visualizar el nodo, cogíamos esos datos que ya habían sido procesados y los volvíamos a procesar. O sea, perdíamos también, aunque en este caso es muy sencillo, perdíamos también rendimiento. ¿Qué hacemos con esto? Ganar en versatilidad y ganar en hacer las cosas mejores y más limpias. ¿Que luego queremos hacer más cosas? Lo podemos hacer todo lo complejo que queramos. Bueno, este ejemplo básico, bueno, tanto esto lo tengo en un repo de GitHub, que luego aparece el enlace, que está tanto este ejemplo como un ejemplo un poquitín más complejo para que se vea cómo se hace. Pero bueno, ahora ya tenemos un jefe un poco más quisquilloso y ya no solo quiere que metamos números y que se aparezca la suma. Quiere además que lo que quiere es representar operaciones aritméticas. Es decir, 2 más 2 y genere un 4. 2 más 3 genera un 5. Multiplicaciones, divisiones. ¿Cómo lo podemos hacer? Así a bote pronto pues podemos coger field collections, a crear field collections que almacenen un numérico, bueno, que almacenen 2 numéricos, que le metamos además un campo de opciones en el que le representemos la operación que queremos realizar, y luego además de alguna forma lo tuneemos en el momento que queramos para que almacene en algún sitio el resultado de la suma, o hacemos un formatter de la suma.
Esto, bueno, complejo, pero siempre podemos hacerlo de otra manera. ¿Cómo lo haría yo? O bueno, ¿cómo lo haríais vosotros? ¿Os ocurre alguna forma, alguien alguna propuesta de cómo lo queréis hacer? Principalmente, pues oye, yo programaría un campo. Programaría un campo en el que, pues bueno, primero tuviera 4 columnas para almacenar la base de datos, 2 operandos, un código de operación y el resultado, que lo almacenamos en el value. ¿Por qué lo llamo value? Porque es lo mismo, es la misma key que utilizan los campos numéricos. Entonces, de esta forma, luego lo voy a poder reutilizar el resultado. Crearía un widget que simplemente tuviera dos campos de texto, uno para meter cada número y un campo de selección para la operación. Le metemos sumas, multiplicaciones, restas y divisiones. Y luego habría que hacer un poquito de magia negra para convertir los 3 campos de entrada que tenemos y obtener el cuarto, obtener el resultado. Esto depende de cómo lo quieras plantear, o lo podemos hacer en un hook field presave o lo podemos hacer meter la lógica en el widget. Meter la lógica en el widget es más complejo, tampoco es lo más correcto, aunque bueno, como es más complejo hacerlo de esa forma y hay que hacer un poco de validaciones y meterlo por ahí, en el código que hay en GitHub está hecho de esa forma. Luego, bueno, si hay tiempo o si a alguien le interesa, pues podemos ver un poco más ese código. Y luego, crearía un formate que lo único que hace es presentar una cosa al lado de otra, que representaría 2 más 2 igual a 4, que es como quiere, y implementaría el hook field formatter infoalter. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Como tenemos el value, podemos reutilizar los propios formates que nos da el módulo number para mostrar el resultado. Solo queremos mostrar el resultado, no tenemos que crear nada. Nos aprovechamos de Field API y podemos reutilizar el formatter del módulo number para utilizarlo y mostrar nuestros resultados. Entonces, de esta forma, lo aprovechamos todo. Lo hacemos más sencillo, lo hacemos reutilizable y además nos aprovechamos de los demás para poder utilizar lo nuestro. Entonces, bueno, nos damos cuenta de que hacer las cosas con Field API puede resultar más sencillo, más reutilizable y podemos hacerlo mejor y terminar más contentos. Bueno, esto aquí un poco sobre el Field API. Field Language API. Esto ya tiene más movida. Está el pobre niño aquí asustado detrás de la silla. Porque una vez que ya llegamos a Drupal 7, tenemos aquí cuando accedemos a nuestros campos, tenemos nuestro objeto de nuestra entity y tenemos nuestro array, que viene el field no sé qué, y ya nos aparece ese desconocido o conocido que es el AND. No hay idioma. O tenemos un idioma, que eso nos puede volver un poco locos. Puede estar bien, funcionando, mañana empezamos a meter idiomas en nuestro site y empiezan a explotar cosas. No sabemos por qué empiezan a explotar cosas, es porque no sabemos utilizarlo o porque lo utilizamos mal. Porque realmente es toda esta lógica la que se sigue en el momento de seleccionar un campo. A la hora de visualizar un campo, se sigue toda esta lógica. En función del valor del language, de si está instalado el módulo Entity Translation, si se hace con Content Translation, o si está el módulo local activado. En realidad es toda esa lógica la que tenemos que tener en la cabeza, pero muchas veces vamos ahí, si vamos a lo bruto, metemos ahí el AND o el Language None y podemos cagarla. Podemos cagarla de verde si lo hacemos así. Entonces, esto es como lo podemos ver. Entonces, pues si no tenemos ningún módulo de idiomas activado, pues bueno, siempre todos nuestros nodos estarán en Language None, todos nuestros campos en Language None y funcionará bien. Tenemos el local, pues bueno, ya podemos meter más idiomas, bueno, seguimos parecido. No, y ya llegamos al caso de Entity Translation. Entity Translation es, entre comillas, la forma bonita y más elegante de hacer traducciones de entities en Drupal 7. Es como se va a hacer en Drupal 8. Ya, bueno, creo que Peñasquito habló ayer del tema en más profundidad. Y bueno, esa es la lógica. Entonces, por ejemplo, vemos el nodos o el contenido siempre tiene un idioma.
Todos los campos que son compartidos tienen el language none, para decir que son transversales y se pueden utilizar en todos los idiomas de la misma forma, y los campos que están traducidos aparecen con su idioma, pero nunca language none. Hay que tener esto en la cabeza siempre, entonces, bueno, es un poco complejo. ¿Qué es lo que no podemos? Bueno, podemos pero no deberíamos hacer para acceder a nuestros campos. Esto de poner ahí a pelo el ando, el idioma que sea, pues no es una buena idea, porque se pueden romper las cosas. De esta otra forma es un poco más elegante. Ya obtenemos primero, utilizando la función fillLanguage, nos devuelve el idioma, el código de idioma, pues diciéndole la entidad que estamos, el campo que queremos, y ya de forma opcional el idioma, pues bueno, ya nos devuelve lo que queremos y ya lo podemos poner ahí. ¿Qué es más bonito todavía? Utilizar las funciones que nos da FillAPI. Tenemos fieldItems, a la que le podemos pasar pues eso, el entity type, la entidad, el campo y el idioma que queremos, y él se encarga de hacer toda la lógica esa que hemos visto antes en el diagrama, y nos lo devuelve ya pues limpio y en lo que queremos. Otras funciones similares, fillViewField. Esto ya, en lugar de devolvernos simplemente los valores, ya nos los da visualizados, o sea, como los veríamos con el array renderizable. Lo mismo, tiene además el parámetro display, en el que le podemos pasar pues eso, la configuración de un formatter o algo así, o el nombre de un viewMode, para que nos lo devuelva. Y luego esta otra, fillViewBalloon, que hace lo mismo, pero para un ítem en concreto, pero bueno, esta no es muy aconsejable porque tiene un rendimiento un poquito peor, es bastante más lenta esta otra. La segunda y la tercera se crearon en su momento principalmente para utilizarlas con views y con panels, porque claro, son los que se encargan de visualizar campo suelto. Normalmente cuando lo que hacemos es visualizar una entity completa, pues no nos hace falta porque es la propia entity la que se encarga de hacer la visualización de los campos. Pero en caso de que necesitemos algo concreto o que tengamos que hacer alguna lógica oscura dentro de la aplicación, pues podemos utilizar esto. Entonces, bueno, siguiendo con el tema, pues bueno, FillAPI lo hace por nosotros. No tenemos que pensar, no tenemos que andar volviéndonos locos, corriendo por ahí arrays raros, sino que simplemente pues le pasamos a FillAPI lo que queremos y ella nos devuelve lo que deseamos. Drupal 8. Drupal 8 con esto, pues las cosas son, entre comillas, más bonitas. Ya llega la orientación a objetos, llegan los plugins, llega todo lo demás, muchas cosas. Luego Pedro Cambra va a hablar sobre esto con mucha más profundidad y lo va a explicar mucho mejor. Pero bueno, son principales cambios que hay en FillAPI respecto a Drupal 7. Los field types ahora son plugins, son clases independientes que se pueden heredar, puedes hacer lo que quieras con ellas. El Entity Based Storage, ahora los campos se almacenan a nivel de entity en lugar de por separado. Y los Font Modes. Los Font Modes es bastante interesante. Igual que antes había View Modes en Drupal 7 para visualizar los contenidos, pues en Manage Display pues teníamos para los nodos, por ejemplo, teníamos la visualización en teaser o la visualización completa. Y podíamos elegir qué campos se mostraban en cada una de ellas. Pues ahora podemos hacer lo mismo, pero también para los formularios. Es decir, por ejemplo, el ejemplo más claro y con el que se empezó a utilizar esto fue para el formulario de las entities de usuarios. No queremos el mismo formulario para el registro de usuario que para editar toda la información. Igual cuando queremos que se registre el usuario, solo queremos que nos meta el nombre de usuario y la dirección de correo y una contraseña. No necesitamos más. Luego ya cuando el usuario entra a su perfil, pues queremos que nos meta una foto, queremos que nos diga dónde vive, queremos lo que sea, pero en el momento lo que queremos solo es que nos muestre esos tres campos. Y de esta forma ya está metido en core y es mucho más sencillo. Antes pues había que andar tuneando las cosas y bueno, muchas otras cosas que siguen ahí en construcción. Relacionamos los plugins, ya tenemos aquí orientación a objetos y tenemos aquí por todos los lados, la verdad. En Drupal 7, 85 hooks tiene FillAPI, más todas las funciones procedurales. En Drupal 8, en este momento, hay 21 hooks y bajando. 21 hooks, de los que en este momento 4 o 5 ya aparecen como de percate, y prácticamente lo único que queda son los alters para poder modificar lo que ya existe, los arrays.
¿Cómo se traduce esto? Pues bueno, principalmente ya está todo orientado a clases y los hooks son métodos de clase. Por ejemplo, el hook field esquema, que hablábamos antes, con el que definíamos las columnas de las bases de datos de nuestro field, pues es el método esquema de esa interfaz. Para el settings font, exactamente lo mismo. Y luego ya las funciones procedurales, como field info, field types, pues ya se convierten en servicios. Tenemos un servicio, que es el que almacena toda la información sobre los field types, y le llamamos al método getDefinitions. Y nos devuelve el array con todos los campos que tenemos implementados en el site. Entonces, bueno. De todas formas, esto está muy bueno, verde no, está con mucho movimiento todavía. Probablemente de lo que cuenta aquí ahora a lo que pase dentro de un mes, pues muchas cosas sean mentira. Incluso el código de ejemplo de estos dos módulos que he hecho, la semana pasada lo tuve que reescribir porque entraron un par de parches gordos y hubo que rehacerlos. Así que, bueno, más o menos son conceptos un poco generales porque es posible que cambien cosas. Vamos a ver el código. Lo que he hecho es los dos modulitos básicos, el de la suma y el de las operaciones. Los he traducido exactamente con las mismas funcionalidades a Drupal 8 para ver cómo serían. Entonces, por ejemplo, no sé si se ve muy bien. Bueno, ahí está la URL del repo de GitHub donde está el código. Lo primero que vemos es que tenemos aquí la ruta al fichero, pues es una ruta larga. Antes pues teníamos aquí en la carpeta de nuestros módulos, teníamos nuestro módulo y aquí teníamos un fichero ahí .module en el que metíamos cosas y metíamos ahí todo lo que queríamos. Ahora ya cada cosa está en un sitio. Por ejemplo, esto que es un formatter, pues ya está en lib Drupal, el nombre del módulo. Bueno, esto de lib Drupal por ahora, pero se va a quitar estas dos carpetas. De momento todavía están, pero van a desaparecer. Luego ya plugins, es un plugin de tipo field. Dentro de field es un field formatter y luego ya la propia clase. Entonces, bueno, para ver un poco el código, tenemos aquí, definimos el namespace, que bueno, es el namespace de la clase, las dependencias que tiene, y lo primero que vemos aquí ya es este comentario raro, que es una anotación. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿No veis? A ver, espera, a ver. Si se ve mejor aquí. Si lo coge por encima. Vale. Gracias. Nada, hombre. Vale, bueno, aquí está un poco, pues eso, se ven las clases y aquí en este comentario, que bueno, igual seguís sin verlo, aquí lo que se define en esta anotación es la definición del plugin, que es exactamente, pues más o menos la misma información que se metía antes en el hook field formatter info, pero bueno, ahora se mete en una anotación que luego a la hora de cargar el plugin, pues la lee y la procesa. Entonces, bueno, con esto podemos definirlo exactamente igual. Hay que tener cuidado con esto porque si nos equivocamos en una coma, esto empieza a dar petes raros que no sabemos de dónde vienen. Entonces, pues si vemos cosas raras, es muy probable que sea la anotación que falle. Bueno, aquí tenemos el Numberfile Addition Formatter, que es nuestra clase, y ya lo que hago directamente es extenderla del formatter del campo number. Así podemos reutilizar todas las funciones que nos da el módulo number
y lo único que hacemos es reescribir esto, el view elements. Tenemos ya todo el formulario de configuración, toda la configuración, lo de si se muestran o no se muestran el prefijo y el sufijo, todo eso lo tenemos ya. Lo único que hacemos aquí en la función viewElement, en el método viewElements, es hacemos el procesado y convertimos el array, sumamos todos los elementos y se los pasamos al módulo number directamente. O sea, no hacemos absolutamente nada. Antes, si queríamos hacer esto mismo, teníamos que copiar todo el código del formatter, tunearlo. Si mañana cambia hay un bug o algo, nosotros teníamos que mantenerlo. Aquí ya lo tenemos todo orientado a objetos, ya lo tenemos todo operativo. Vale, en este ejemplo. Luego ya un poco más rápido. Bueno, comentar que en esto pues ya el fichero .module en este módulo, por ejemplo, está totalmente vacío. Y aquí, pues por ejemplo, tenemos el field type del campo de las sumas, con lo mismo. Definimos el ID, el label, la descripción, etcétera, y extendemos de la clase básica de los campos. Todos los campos se extienden de config field item base, lo tenemos aquí. Simplemente, ¿qué hacemos? Definimos aquí nuestras variables, property definitions, que es para los type data definir qué tipo de dato tenemos en cada columna de la base de datos. El método esquema, lo mismo que el hook field esquema que antes teníamos en el fichero install, definiendo las columnas. El isEmpty y luego el presave, en el que lo que hacemos es almacenar. Es la misma estructura que teníamos antes, muy parecida, pero bueno, ya cada cosa almacenada en su sitio y con su información propia. Lo mismo, para el widget, pues lo mismo, parecía a lo que teníamos antes. Vale. La definición, formulario de settings, que antes esto en Drupal 7 no existía, por los form modes, lo mismo, el summary, form element, que es donde definimos el propio formulario, y luego aquí ya pues toda la lógica se hace en el field type. No definimos más que el formulario y ya lo tendríamos. Aquí pues también tengo aquí definido otro widget diferente, que lo único que en lugar de mostrar los tres campos te hace directamente el doble. Entonces solo tiene un campo y él mete la lógica por detrás para convertir para meter por dentro que la operación sea multiplicación y el segundo elemento sea un 2. Exactamente lo mismo. Vale. Y luego, un poco la comparación del código, teniendo lo mismo en los dos sitios. El módulo de las sumas, pues bueno, en Drupal 7 teníamos dos ficheros, el .module y el .install, que estaban todos metidos en la misma carpeta, y teníamos 98 líneas de código, porque teníamos que copiar y pegar mucho código del formatter original del módulo number para meterlo en nuestro módulo. En Drupal 8 tenemos 4 ficheros, el .module, que está vacío, el info IML, en el que metemos, pues, igual que en el info, y los dos formatos, uno básico y uno más avanzado, que es el que tira de number, el que os he enseñado ahora. Tenemos 7 carpetas, luego serán menos, pero bueno, para darnos un poco cuenta, aunque no es un dato muy claro, de cómo se organizan las cosas ahora con Drupal 8. Y son 61 líneas de código en lugar de 98. Para el campo de las operaciones, pues similar. Aquí tenemos alguna línea más de código en Drupal 8 porque hay que definir alguna cosita más, pero bueno, lo que es el módulo tiene alguna funcionalidad más, pero bueno, porque entran los form modes, pero lo mismo. Nos aprovechamos de la herencia, de la orientación a objetos, para hacerlo más sencillo dentro de ya todo lo que nos da Field API. Y luego, pues bueno, cuando empezamos nos podemos volver un poco locos de ver dónde están las cosas, no las encontramos, porque antes, entre comillas, era muy cómodo, íbamos a nuestro fichero módule y lo teníamos todo ahí. Y ahora, pues bueno, hay que buscar un poquito más, pero bueno, una vez que ya te apañas con esto, dices, joder, tenemos las cosas organizadas, sabemos dónde están, cada fichero hace solo una cosa y es la cosa que queremos que haga, y entonces, pues bueno, es mucho más útil. Y bueno, pues quería que os animarais a utilizar Field API, que la explotéis, que da muchas posibilidades que
que muchas veces, pues eso, simplemente pues por brutos o porque no tenemos tiempo, porque no nos damos cuenta, vamos directos, pero podemos utilizarla y hacer cosas mucho más chulas. Y bueno, y aquí estoy para lo que queráis preguntar, lo que necesitéis. Estos chicos de ForContu me han dado estos 2 libros, así que bueno, para los dos un par de preguntas que me hagáis, que no troleéis demasiado, pues para ello. Entonces, si alguien quiere comentar algo. Te quería comentar, bueno, es una pregunta un poco relacionada con una experiencia que tuve. Tenía que integrar un field collection dentro del formulario. El formulario ya estaba bastante tuneado, o sea, tiraba de forma alter. Y bueno, yo por entonces no tenía tanta experiencia con FieldAPI. Pero el caso es que, viendo ahora el tema de los formatters, lo veo bastante más sencillo que lo que yo finalice. Y bueno, un poco pues porque yo al final lo que utilicé fue un pre-render del field collection. No sé si es más correcto o menos correcto que utilizar un formatter. En mi caso, de lo que se trataba era que el field collection tenía 5 campos incluidos y había uno que no se debía mostrar. Solo debía almacenar una información para que estuviera todo relacionado y poder tener luego esa información disponible. No sé, ¿cómo lo hubieras hecho tú? ¿Field formatter o crees que...? Lo que no querías era que te apareciera a la hora de visualizar la entidad. Correcto. Entonces, simplemente, tal y como lo veo ahora, sería simplemente ocultarlo, ¿no? En la pantallita de Manage Display, decirle que no lo muestre, ¿no? Sí. Seguro que sería algo más complejo porque si me pierdo algo, porque si no lo hubieras hecho. Exactamente, es que recuerdo que fue algo un poco más complejo, por eso tuve que liar un poco ahí una cosa un poco rara, pero bueno, no sé, ¿es más correcto utilizar Field Formatter o un pre-render para ya un poco en plan genérico este tipo de casos? Si tú quieres modificar la forma en que vas a mostrar un campo. Pues depende un poco también de lo que quieras hacer. Hay veces que simplemente si solo quieres cambiar una clase, igual pues hombre, un pre-render. Depende de lo intrusivo que quieras ser y lo que quieras reutilizar. O sea, como he puesto el ejemplo de antes, si te vas al View, o sea, muchas veces te dicen quiero que me solo de la suma y tú coges y lo primero que te viene a la cabeza es esto, o coges un preprocess del Node y le metes ahí la operación ahí a pelo. Depende también un poco de lo que lo quieras reutilizar. O sea, si haces un formatter, pues lo que he dicho antes, también te ahorras hacerlo 2 veces, porque primero tú tienes un formatter que ya hace el renderizado y tú coges eso que ya está renderizado por otro lado y lo machacas y lo vuelves a procesar. Entonces, habría que ver un poco también el caso concreto, pero igual es más que si es para visualizar un field collection, igual en lugar de un formatter, lo que podrías utilizar sería eso, un view mode para el field collection diferente, en el que definas cómo se muestran los campos, pero no sé, igual es ver un poco el caso concreto con más detalle, claro, para ver cómo sería. Un poco relacionado con mi pregunta, también tengo otro caso parecido, que es, además lo has explicado muy bien, el tema del Field Language API. Bueno, acceder a campos con idioma es siempre un problemón, sobre todo en mi caso, bueno, me he encontrado de todo, o sea, directamente la cadena UND, ahí a pelo, y tal como te decía, esto no se debe hacer, justamente eso es lo que hacían. Y bueno, yo mi problema en ese momento fue que no conocía, por ejemplo, algunas funciones, ya te digo, estaba un poco pelado de este FieldAPI, y casi de casualidad encontré el Entity Wrapper. Sí, no me he metido con ello. O sea, porque aquí estaba metido solo con Field API. Sí, te tenía que haber comentado que utilizando los wrappers, pues también lo puedes hacer directamente y con el... Pero bueno, como aquí estaba metido con esto, bastante ya o sea, podía haber contado 1.000.000 de cosas y sería contar un millón más uno. Entonces, bueno, tenía que cerrar un poco, pero... Pues entonces, sí. Por concretarte mi pregunta, ¿tiene mejor rendimiento utilizar el Entity Wrapper o directamente utilizar estas funciones? Creo que casi hace lo mismo. Si te digo la verdad, en este momento no te puedo decir. Yo personalmente tiro más por los wrappers. Vale. Sobre todo porque en temas, pues cuando estás con commerce o con cosas esas, como te autocargan las referencias de entidades. O sea, tú si tienes un campo de entity reference, si tú haces el field get items, te vuelve el ID de la entity referenciada y tienes que cargar esa entity. Si no te lo he cargado. Con el metadata wrapper, directamente al acceder te la carga. O sea, si tú le dices field reference,
el valor que te devuelve no es el ID de esa entidad, sino que devuelve la entidad ya cargada. Entonces, mucho más cómodo y más limpio de programar, ¿eh? Claro, me gusta más utilizar el Entity API para hacerlo. Vale, gracias. Nada. Hola, buenos días. Bueno, no sé si la pregunta está más enfocada a Field API o más al tema de la Field como tal, porque me he encontrado casos de código heredado, ¿no? En los que se generan muchos tipos de contenido y después los Field, hay unos que se comparten, otros que no se comparten y que después no tienen comportamientos realmente iguales, ¿no? Entonces no sé si puede ser un poco caótico después a la hora de manejarlo, y te quería preguntar un poco por tu experiencia, qué casos, por ejemplo, es conveniente compartir los campos entre tipos de contenido distintos, o cuando es preferible usar personalmente, aunque lo pueda hacer, siempre creo uno diferente. Intento crear siempre uno diferente. El ejemplo que he puesto aquí del color se puede hacer, pero yo me gusta más crear dos campos diferentes. Por tema, pues si simplemente los portas en una feature, yo quiero crear un tipo de contenido y que ese tipo de contenido sea exportable por sí solo, en una feature para reutilizar en otro proyecto. Entonces es mucho más cómodo tenerlo por separado, porque lo puedes exportar mucho más fácil y lo tienes más separado. Si hay alguna diferencia más, pues no sé, pero yo personalmente me gusta más hacerlo separado, aunque se puede hacer. Hablando de esto, por ejemplo, en Drupal 7 lo puedes compartir en todo, en Drupal 8 ya solo lo puedes compartir en el mismo tipo de entity. O sea, el campo color en Drupal 7 lo podrías compartir entre una taxonomía, entre un término de taxonomía y un nodo, pues lo mismo. Pero ya en Drupal 7, o sea, en Drupal 8 lo tienen más focalizado, y entonces solo puedes compartir campos entre el mismo tipo de entity por todo el tema de las configuraciones y tal. Pero personalmente yo lo hago siempre separado. Es que también me comentaban ayer, hablando por la noche en el Mastropiero con algunos compañeros, pues decían que algunos casos eran interesantes a la hora de seleccionar contenido por un único campo. O sea, sí, que fuera compartido, también, pero depende también de para qué lo vayas a utilizar. Si me preguntas de primeras, pues por eso, por el tema de exportar y tal, lo hago separado. Si igual es un campo que voy a compartir entre 3 contenidos y luego, por ejemplo, voy a hacer una Entity Field Query para que me devuelva cosas de los 3 contenidos, pues es mucho más sencillo hacer un único campo que me devuelva, que pueda hacer la consulta todo al mismo tiempo, en lugar de hacer 3 consultas sobre 3 campos diferentes y unir los resultados. Si es para un caso normal, tiro por separado. O sea, depende también es un poco de la necesidad. Si me preguntas de plano, te digo separado. Si me pones ya un caso como ese que pueda tener ventajas, aunque pierda esa flexibilidad de poder exportarlo todo por separado, pero voy a tener mejor lógica, pues sí, claro. Ok, muchas gracias. Nada. En cuanto a rendimiento, hombre, en principio, si tú tienes un millón de nodos y todos los nodos tiran del mismo campo, pues tienes que hacer búsquedas en una tabla de la base de datos que tiene 1 millón de registros. Si lo separas imagínate, en 10 tablas, pues tienes que buscar menos. Es la diferencia principalmente, yo la veo ahí, en el tema también, aparte del exportar. Bueno, esta es con un poco de mala leche, sin mala intención, de verdad. Pero me resulta interesante, porque se me ha dado el caso. ¿Es posible incluir un field de un nodo en un formulario que hayamos programado nosotros? Sí. Y la manera... es que he visto, lo he encontrado más o menos un código que te hace un poco la ñapa, que simula como que estás creando un nodo, luego hace una llamada field attach o algo así. Field attach API. Entonces sí, vamos, es posible, ¿no? O sea, se puede conseguir. Se puede conseguir. Field attach API es la que se encarga de eso. O sea, si tú, por ejemplo, vas al código del formulario de un nodo, por ejemplo, te crea un formulario, por ejemplo, con el title, que el title va a pelo en los nodos, y luego te hace un field attach form, y ahí, con ese field attach form, lo que te hace es traer todo el resto del formulario en el que están los campos. Entonces, todo ese field attach form, que se le pasa
pues me parece el tipo de entidad para que eso, y el mismo, y eso. Ahora no me acuerdo exactamente, pero con Field Attach Form es la que te coge y tú coges en un formulario y te carga todo el formulario de los campos de una entity y te lo mete ahí. Muy bien. ¿No hay más? Pues muchas gracias a todos.